Bienvenidos a Dentro de mi propia mente, el lugar donde tus miedos más profundos cobran vida. Si eres amante de las historias de terror que te mantienen al borde del asiento, donde el miedo no solo se siente, sino que se respira en cada palabra, este es tu canal. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones, porque aquí cada historia es un descenso a lo más oscuro de la mente humana, y a veces incluso más allá. Hoy tenemos una historia que nos envió uno de nuestros suscriptores. Un relato tan espeluznante que no pude resistirme a compartirlo con todos ustedes. Lo que están a punto de escuchar ocurrió en uno de los lugares más inquietantes de Quito. Un lugar que muchos conocen, pero pocos se atreven a explorar cuando cae la noche. Así que, pónganse cómodos, apaguen las luces y prepárense para descubrir qué sucede cuando lo que yace en la oscuridad decide mostrarse. Comencemos. Mi nombre es Daniel. Tengo 35 años, una altura promedio, con el cabello oscuro siempre alborotado y una barba que nunca logro mantener bien recortada. Soy un hombre de aspecto común, alguien que nunca destacarías en una multitud, pero eso cambió la noche en que decidí trabajar como vigilante nocturno en el cementerio de San Diego, uno de los cementerios más antiguos y tenebrosos de Quito. Ubicado en una ladera que mira hacia el casco antiguo de la ciudad, el cementerio de San Diego es una vasta extensión de tumbas antiguas, mausoleos agrietados y estatuas cubiertas de musgo que parecen observarte mientras caminas. Algunos dicen que es el lugar de descanso final para la élite y los olvidados, un contraste que se refleja en las imponentes criptas y en las tumbas humildes, apenas marcadas con una simple cruz de madera. El aire en este cementerio tiene una cualidad especial, un peso que sientes en el pecho, especialmente cuando cae la noche. La neblina que desciende de las montañas y se enreda entre las estatuas le da un aspecto fantasmal, como si el tiempo se detuviera en cada rincón. Las sombras parecen moverse por su cuenta, alargándose y encogiéndose con cada parpadeo de las luces de los faroles. Y cada paso que das resuena como un eco que nunca desaparece del todo. Acepté el trabajo porque el pago era bueno y siempre pensé que las historias de fantasmas eran solo eso, historias. No me asustaba la idea de patrullar un cementerio durante la noche. De hecho, me atraía la calma y el silencio. Pero me equivoqué. El silencio de San Diego no era una calma pacífica. Era un silencio inquietante, pesado, que parecía murmurar cosas que mi mente no quería escuchar. Mi primera noche en el cementerio fue extrañamente tranquila. Caminé entre las hileras de lápidas, observando la luz de la luna que iluminaba apenas los senderos de piedra. Mi linterna temblaba ligeramente, pero yo achacaba eso a la novedad del lugar. El viento soplaba suave, haciendo crujir las ramas de los árboles viejos que bordeaban la entrada. No había nada inusual, hasta que llegué a la sección más antigua del cementerio. Allí, las tumbas eran apenas visibles, algunas hundidas en el suelo, cubiertas por enredaderas y hojas secas. Me detuve un momento para encender un cigarrillo, intentando sacudirme la sensación de que alguien me estaba mirando. La brasa del cigarrillo iluminaba tenuemente mi rostro, y fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un susurro bajo, casi imperceptible, que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. ¿Quién está ahí?, pregunté, alzando la linterna y girando en todas direcciones. La luz cortaba la oscuridad, pero no revelaba nada. Solo el murmullo de las hojas y el sonido distante del tráfico de la ciudad, amortiguado por la distancia y la espesura del cementerio. Me dije a mí mismo que debía ser el viento, pero la inquietud se instaló en mi pecho, y la terminé la ronda un poco más rápido de lo que habría querido admitir. Las siguientes noches fueron similares, hasta que una semana después algo cambió. Eran alrededor de las 3 de la mañana, la hora en la que el silencio se vuelve más opresivo, cuando lo vi por primera vez. Una figura pequeña, de no más de 1 metro de altura, de pie junto a una lápida desgastada. Al principio pensé que era una estatua, pero entonces se movió. Niño, ¿qué haces aquí a estas horas? Mi voz sonó extrañamente alta en la quietud del cementerio. Caminé hacia la figura, pero cuando me acerqué, mi linterna comenzó a parpadear y una ráfaga de viento helado me golpeó, arrancándome el aliento. El niño levantó la cabeza y en ese momento pude ver su rostro, pálido con ojos oscuros y vacíos, como pozos sin fondo. Este lugar no es para ti, susurró, su voz como un eco lejano, distorsionada y aterradora.
Sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo invisible me hubiese arañado. Al mirar hacia abajo, vi marcas rojas formándose en mi piel, 4 líneas paralelas que se alargaban con cada segundo que pasaba. Retrocedí, pero mis piernas se negaban a moverse. Era como si una fuerza invisible me mantuviera en su lugar, y el niño comenzó a avanzar hacia mí, sus ojos nunca apartándose de los míos. De repente, sentí una presión brutal en mi pecho, como si algo invisible me estuviera empujando hacia atrás. La linterna cayó de mis manos, rodando por el suelo, y la oscuridad me envolvió por completo. El dolor en mi pecho se intensificó, y por un segundo pensé que mi corazón iba a estallar. Escuché risas distantes, risas de niños mezcladas con susurros de odio. «Vete, o nunca saldrás de aquí», murmuró la voz, ahora tan cerca que parecía resonar dentro de mi propia cabeza. Fue entonces cuando todo explotó en caos. Objetos invisibles comenzaron a volar a mi alrededor, golpeando lápidas y rompiendo ramos de flores secas. Sentí manos frías que me arrastraban hacia atrás, hacia las tumbas abiertas que se alzaban como bocas ansiosas dispuestas a devorarme. Desesperado, caí de rodillas, luchando por liberarme de aquellas fuerzas que me arrastraban. Logré gritar con todas mis fuerzas, y en ese instante la presión desapareció. El silencio volvió, y todo quedó inmóvil. Agitado, corrí hacia la salida del cementerio, sintiendo que cada sombra a mi alrededor me observaba, esperando su oportunidad de reclamarme. Cuando finalmente llegué a la caseta de vigilancia, me encontré con mis compañeros, que me miraron horrorizados. Mis ropas estaban rasgadas y las marcas en mi pecho ardían como fuego. Nunca supe si lo que vi aquella noche era real o si el cementerio jugaba con mi mente, pero renuncié al día siguiente y dejé Quito para siempre. Aún hoy, en las noches más oscuras, puedo sentir la presión en mi pecho y escuchar los susurros del niño en mis sueños. La historia del cementerio de San Diego sigue viva, y aquellos que se atreven a entrar después del anochecer lo hacen bajo su propio riesgo. Bienvenidos una vez más a Dentro de mi propia mente, el canal donde lo cotidiano se convierte en algo siniestro, donde las historias de miedo cobran vida y nos hacen cuestionar la realidad. Hoy tenemos la segunda historia de nuestro capítulo 9, y quiero agradecerles por estar aquí, por formar parte de esta comunidad de valientes que no le temen a lo desconocido. Esta vez, la historia nos la ha enviado una oyente del canal, y les aseguro que les pondrá los pelos de punta. Recuerden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias de terror. El relato de hoy nos lleva a un lugar muy especial, un lugar cargado de historia y de misterios, el cementerio de Santo Domingo en Quito. Un lugar donde las flores marchitas, las tumbas antiguas y las lápidas desgastadas parecen susurrar secretos a aquellos que se atreven a escuchar. Así que si están listos, apaguen las luces, pónganse cómodos y escuchen esta historia. Mi nombre es María, y hace algunos años trabajaba como vendedora de nichos en el cementerio de Santo Domingo, uno de los cementerios más antiguos y conocidos de Quito. Un lugar rodeado de misterio y silencio, donde cada paso resuena en la piedra fría del suelo y donde las flores, a menudo ya marchitas, parecen llorar por los difuntos que nadie visita. Cuando comencé a trabajar allí, me gustaba la tranquilidad que ofrecía el lugar. Había algo casi pacífico en las largas filas de tumbas y lápidas cubiertas de musgo, en los mausoleos familiares llenos de historias olvidadas. Los senderos serpenteaban entre árboles altos, cuyas ramas parecían formar arcos sobre las cabezas de los visitantes. Las flores, a menudo dejadas como ofrendas en las tumbas, marchitaban rápidamente, como si la tierra misma las reclamara para sí. Había algo en el aire que era distinto al resto de la ciudad, una mezcla de humedad, incienso viejo y el perfume tenue de las rosas que luchaban por mantenerse frescas. Durante el día, el cementerio era tranquilo, silencioso. Las sombras de los cipreses caían largas y delgadas sobre las lápidas, y yo me sentía segura. Pero fue una tarde lluviosa de noviembre cuando todo cambió. Las nubes eran densas y oscuras, y la lluvia caía con fuerza sobre las losas de mármol y granito que cubrían la tierra. Estaba terminando mi jornada cuando un hombre, alto y delgado, con un sombrero negro que cubría casi por completo su rostro, entró al cementerio. Su figura destacaba en la penumbra, y había algo en su andar que me hizo sentir incómoda. Me pidió que lo acompañara hasta el fondo del cementerio, a una sección antigua y olvidada que pocas veces visitaba.
Mientras caminábamos, mis pies crujían sobre las hojas húmedas y las flores marchitas, y el olor a tierra mojada se hacía más intenso. Las lápidas, cubiertas de musgo y enredaderas, parecían observarnos, y en ese momento sentí que algo en el aire cambiaba, como si todo el cementerio contuviera la respiración. Finalmente nos detuvimos ante una tumba pequeña, cubierta de líquenes y grietas. El hombre señaló un nicho vacío junto a la tumba y habló con una voz baja y profunda. «Quiero comprar este, para mí», dijo. Hice mi trabajo como siempre, apuntando los detalles en mi libreta, pero algo en la forma en que sus palabras resonaron en el aire me inquietó. Cuando levanté la mirada para hacerle más preguntas, él ya no estaba. Desapareció sin dejar rastro, y la neblina que se arrastraba por el suelo parecía envolver el espacio que él había ocupado segundos antes. Regresé a la oficina con el corazón latiendo a 1000 por hora, tratando de convencerme de que había imaginado su desaparición. Pasaron unas semanas, y yo trataba de olvidar aquella extraña experiencia, convenciéndome de que solo había sido un cliente extraño más. Pero una noche, mientras organizaba papeles en la pequeña oficina del cementerio, escuché un ruido en la lejanía. Era un susurro tenue, apenas perceptible, que provenía de la misma sección antigua donde había visto al hombre. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y tomé mi linterna. Algo en mi interior me decía que no debía ir, pero la curiosidad fue más fuerte. Atravesé los senderos oscuros, sintiendo que las sombras se cerraban sobre mí. La niebla envolvía todo, como si el cementerio estuviera sumido en un sueño. Al llegar a la antigua sección, mi linterna iluminó algo que no debería estar allí. La lápida junto al nicho estaba cubierta con una losa que antes no estaba. Me acerqué, y mi corazón dio un vuelco al ver mi propio nombre grabado en la piedra. Un frío inexplicable me invadió, y fue entonces cuando escuché una voz susurrante que me heló la sangre. «Este lugar te pertenece. Pronto serás parte de él». Retrocedí, tropezando con la maleza que crecía salvaje entre las tumbas, y salí corriendo sin mirar atrás. Nadie me creyó cuando les conté lo que había visto, pero yo sabía que algo no estaba bien. No fue hasta varias semanas después cuando volví a tener un encuentro con aquella presencia. Había decidido quedarme hasta tarde para organizar algunos documentos y con la oficina en completo silencio me sentía relativamente segura. Pero de repente, el frío comenzó a invadir la habitación. El aire se volvió pesado y mis manos temblaban mientras trataba de concentrarme en mi trabajo. De la nada, la puerta de la oficina se cerró de golpe y mi linterna parpadeó antes de apagarse. La oscuridad lo cubrió todo y sentí una presencia justo detrás de mí, respirando en mi nuca. Un susurro sibilante llenó el aire. «No debiste volver». Me giré rápidamente, pero no había nadie. El frío era insoportable, y cuando encendí la linterna vi lo que más temía. La figura del hombre con el sombrero negro, de pie al otro lado de la habitación. Me quedé congelada, incapaz de moverme, y sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me estuviera sujetando. En un parpadeo desapareció, dejándome sola en la oficina, temblando de miedo. Aquella noche tuve un sueño que me persiguió durante semanas. Soñé con el cementerio sumido en una oscuridad profunda, donde todas las flores estaban marchitas y las lápidas cubiertas de raíces retorcidas parecían susurrar mi nombre. Caminaba hacia la antigua sección y allí estaba él, esperándome junto a la tumba con mi nombre. Al acercarme sentí un dolor agudo en el pecho, como si garras invisibles me rasgaran la piel. Desperté con un grito ahogado y al mirar bajo mi pijama encontré 3 arañazos rojos en mi pecho, igual que en el sueño. Decidí que había tenido suficiente. Renuncié a mi trabajo y no volví a poner un pie en ese lugar. Pero algo me dice que no he terminado con el cementerio de Santo Domingo. A veces en mis pesadillas sigo escuchando ese susurro. Este lugar es mío y tú siempre regresarás. Gracias por acompañarnos en esta historia aterradora. Si alguna vez han tenido una experiencia similar o si conocen alguna leyenda inquietante, no duden en compartirla en los comentarios o enviárnosla. Recuerden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias de terror. Esto fue Dentro de mi propia mente. Hasta la próxima historia. Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo episodio de Dentro de mi propia mente, el canal donde las historias de terror y misterio toman vida. Hoy les traemos la tercera historia de este episodio, una historia muy especial que nos ha enviado uno de nuestros suscriptores.
Esta historia es de esas que se quedan en la mente, como un eco lejano, que nos hace cuestionar lo que vemos, lo que escuchamos y, lo más importante, lo que creemos. ¿Alguna vez han tenido una experiencia tan extraña que no sabrían cómo explicarla? ¿Alguna vez han estado en un lugar tan inquietante que no han podido deshacerse de la sensación de estar siendo observados? Si han sentido algo similar, esta historia les resultará muy familiar. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y dejarnos sus comentarios, ya que hoy les traemos una historia que pondrá los pelos de punta. ¿Están listos para conocer lo que se oculta en la costa ecuatoriana? Adelante, pónganse cómodos y prepárense para escuchar una leyenda de un cementerio muy peculiar, donde la muerte y la vida parecen estar más cerca de lo que imaginamos. Listo. Era una tarde cálida, con el sol bajo sobre el horizonte, dorando las olas que chocaban suavemente contra las rocas. Decidí escapar de la rutina diaria y tomar un viaje hacia la costa ecuatoriana. Había oído hablar de un pequeño pueblo donde la gente aún conserva costumbres antiguas, y entre esos relatos algo me llamó la atención: el cementerio del pueblo. A diferencia de los cementerios tradicionales, este estaba a campo abierto, sin muros que lo rodearan, al alcance de cualquiera que quisiera entrar. Lo que más me intrigaba era su historia, la cual, según me dijeron, era un lugar lleno de rumores y leyendas. ¿Ustedes han visitado alguna vez un cementerio en plena naturaleza? ¿Cómo se sintieron al estar allí? El viento me acariciaba el rostro mientras caminaba hacia el cementerio, que se encontraba en las afueras del pueblo. Al llegar, me di cuenta de lo diferente que era este lugar. En lugar de las típicas paredes de cementerio, había solo una extensión abierta, con tumbas dispersas por todo el terreno. Algunas eran nuevas, otras ya se habían desmoronado con el paso de los años, cubiertas por musgo y hierba. No había cruces en todas, algunas solo tenían piedras con nombres grabados, otras estaban rodeadas por flores marchitas. Las tumbas estaban rodeadas de un silencio absoluto, un silencio que parecía pesar sobre el aire, como si el tiempo se hubiera detenido aquí. El sonido de los pájaros lejanos y el susurro del viento entre las palmeras daban una atmósfera casi surrealista. Cualquier persona podría entrar y caminar por allí sin que nadie lo impidiera. Sin embargo, no pude quitarme la sensación de que algo o alguien me observaba. Mientras caminaba por el cementerio, encontré a 3 personas, sentadas y descansando en un banco de cemento cerca de una tumba en particular. Un hombre mayor con una camisa a rayas, una mujer con el cabello largo y negro y una joven con una mirada nostálgica que parecía tener algo triste en sus ojos. Parecían tan comunes, tan naturales, que al principio no pensé que algo fuera extraño. ¿Alguna vez han sentido esa sensación de estar siendo observados sin saber por qué? ¿Creen que el ambiente de un lugar puede cambiar nuestra percepción de lo que sucede a nuestro alrededor? Me acerqué y les saludé, y para mi sorpresa, ellos respondieron amablemente. El hombre mayor, con una sonrisa amable, me ofreció un cigarro y me preguntó si estaba visitando el pueblo. Empezamos a hablar sobre las costumbres de la zona, sobre la tranquilidad del lugar y cómo las personas se ayudan entre sí. La conversación parecía tan sencilla, tan cotidiana, que de alguna manera me relajó. La mujer comenzó a contarme historias del pueblo, historias antiguas sobre la gente que había vivido allí hace muchos años. Había algo en su voz que, aunque suave, tenía un tono que parecía arrastrar las palabras con un peso más allá del tiempo. Este cementerio ha visto muchas generaciones. Muchos de los que descansan aquí aún caminan entre nosotros. Algunas veces, cuando la noche está en silencio, escuchas sus pasos o sus susurros, dijo la mujer con una mirada profunda. ¿Alguna vez han escuchado algo en un lugar tan tranquilo que les pareció fuera de lugar? ¿Qué piensan sobre los susurros del viento en lugares tan silenciosos como este? La joven se unió a la conversación, pero de una manera diferente. No hablaba tanto de las costumbres o historias, sino de sus recuerdos, de su niñez en el pueblo, de cómo todo había cambiado, de la gente que se fue y de la forma en que el lugar parecía estar lleno de ecos del pasado. Había algo en sus palabras que me hizo pensar que ella sabía más de lo que dejaba entrever. Me quedé conversando con ellos durante un buen rato. La luz del día se desvanecía poco a poco. Al principio no me pareció nada fuera de lo común. Solo 3 personas más del pueblo compartiendo sus pensamientos conmigo. Pero cuando me despedí y me giré para irme,
Algo me hizo detenerme. Miré hacia las tumbas cercanas y vi algo extraño. 3 lápidas con los mismos nombres de las personas con las que había hablado. Mi corazón dio un vuelco. La mujer, el hombre y la joven. Todos ellos tenían la fecha de fallecimiento grabada en las lápidas de muchos años atrás. Mi mente empezó a dar vueltas. ¿Cómo podía ser eso posible? Había hablado con fantasmas, con almas atrapadas entre el más allá y la realidad. Ellos no eran simples vecinos. Eran los que descansaban allí, en el cementerio abierto, esperando que alguien los recordara. ¿Por qué me habían hablado a mí? ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguna vez se han encontrado con personas que parecen de otra época o con algo que no parece encajar en la realidad que conocemos? Con el corazón acelerado, salí del cementerio rápidamente. A medida que caminaba, las voces de esas 3 personas parecían seguirme, como un eco distante. No sabía si lo que había experimentado era un sueño o una extraña coincidencia, pero algo dentro de mí me dijo que nunca debía regresar a ese lugar. ¿Qué opinan, amigos? ¿Creen que esas personas eran fantasmas atrapados en el tiempo? ¿O tal vez fue solo una coincidencia? Como siempre, los invito a dejar sus comentarios aquí abajo, a compartir sus propias experiencias paranormales o lo que piensan sobre esta historia. ¿Están listos para descubrir qué se esconde más allá de lo que conocemos? Nos vemos en el siguiente episodio.